12 del día, 38 minutos, estamos de regreso. Esto es Semana, estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Hoy llegan las vacunas, ya dentro de minutos estará el primer lote de vacunas contra el COVID en Colombia, o contra la COVID. Lo que pasa es que se oye raro decir la COVID, me gusta más decir el coronavirus. Sin embargo, pues sabemos que estas primeras dosis especialmente son para los médicos que están en primera línea. Ya hay podemos decir, un mapa de cómo se van a distribuir, y en este primer grupo obviamente también entran las personas mayores de 80 años. Quiero a esta hora saludar a los protagonistas de todo esto, a los representantes, digámoslo así, de los protagonistas que han sido los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros y todo el personal médico. Saludo a esta hora a Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, bienvenido a Semana. Gracias, Vicky, buenas tardes y gracias por la invitación. Venga, le voy a contar para aclarar de una vez por qué se dice la COVID. Sí. Porque la COVID es la enfermedad. Se llama COVID, Coronavirus Disease 19, porque es del año 19. Entonces, disease es un femenino en español. Pero se oye como feo, ¿verdad? Se oye raro. Coronavirus Disease. Se oye como feo la COVID, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la COVID. ¿Sí? El coronavirus. Gracias. Y la enfermedad por coronavirus. Así es. Doctor, ¿cómo reciben ustedes la noticia de la llegada de las vacunas? Pues, bien, peor es nada, diríamos nosotros, y sí. Acabo de enterar que llegan, está pronto a aterrizar, si no ha aterrizado todavía, el primer lote de vacunas, son 50,000 de las 850,000 dosis. Había dicho el presidente hace ya cerca de 2 semanas ante el Consejo Gremial, son las 50,000 de las primeras 850,000 que deberían llegar en febrero. Después el ministro nos dijo que no eran 850,000 sino 400,000. Entonces veamos, pues esperemos cómo ocurre esto y cómo van a ser distribuidas esas 50,000 vacunas en el país. Quería aclarar así que cuando se habla de personal sanitario, corresponde de primera línea no solamente a los médicos, sino a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Gracias, Miguel. Saludo también a Javier Cabrera, presidente de la Sociedad de Geriatría, porque también serán las personas de más de 80 años que entren en este primer grupo. Bienvenido, doctor Cabrera. No lo escuchamos, el micrófono. Buenas tardes, Vicky. Muchísimas gracias por la invitación. Muy importante este espacio para comentar algunos aspectos que hemos tenido en cuenta para aportar en el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cómo recibimos esta noticia? Pues lo primero es que hay una gran expectativa en el país por el inicio del proceso de vacunación. Acabamos de pasar por un segundo pico de muy alto compromiso con unas consecuencias en general muy desalentadoras. Estamos mejor preparados, pero esto no ha sido suficiente. Sigue habiendo muchas personas fallecidas durante estos tiempos y sabemos pues que cuanto antes se inicie este proceso se salvarán más vidas. Sabemos que nos encontramos en un país con mucha falta de cultura sobre el autocuidado y que esto nos afecta más que cualquier otro aspecto. Pero en este escenario, la noticia de que el inicio de la vacunación inicia ya en 5 días, pues es bastante alentador. Muchas gracias. Sí, doctor Izaza, lo que ha dicho el gobierno son 50,000 vacunas que llegan ya en pocos minutos a Colombia, pero el presidente lo que ha dicho es que en las próximas 3 semanas va a llegar el lote ya con 1,650,000. Claro, no son suficientes, esperamos que lleguen pronto todas estas vacunas, pero ustedes, desde los médicos, ¿cómo están analizando la distribución de estas primeras vacunas? Porque ahí es donde se ha generado pues cierta discordia, por decirlo de alguna manera, a quienes se les va a aplicar estas primeras vacunas. Bueno, yo diría que no tanto discordia como diferencia de opiniones, más bien. Pero lo que nosotros pensamos o vemos es la importancia de que exista en la realidad una infraestructura suficiente para garantizar que la logística que se vaya a desarrollar pueda darle salida a ese 1,800,000 y pico vacunas en el tiempo suficiente. Porque es que el problema es
que haya una continuidad, no solamente en la llegada de las vacunas, sino en la logística que implica la aplicación de las vacunas, y dependiendo del tipo de vacunas, pues la logística va a ser más complicada o menos complicada. Recordemos que hay vacunas que requieren la ultracongelación de menos 70 grados centígrados unas, otras de menos 20 grados centígrados, y otras que requieren una congelación, no requieren congelación, sino refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados en cualquier refrigerador o en cualquier termo que pueda mantener una temperatura estable en ese rango. De manera que esa es una parte por un lado. Por otro lado, la otra situación está en que a ver, ¿cómo se ve la cosa? La parte de protección al personal sanitario, eso es muy importante porque hay que preservar la vida de los cuidadores, por un lado, pero además porque ellos al estar expuestos también son potenciales dispersores de la enfermedad o propagadores de la enfermedad. Y obviamente hay que preservar la vida de las personas más vulnerables desde la perspectiva de la edad, y con esto también disminuir la cantidad de muertes de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, yo quiero, siempre lo resalto y lo hago nuevamente, recordar que las vacunas son uno de los dos instrumentos esenciales de salud pública para tratar de controlar la enfermedad de COVID-19 producida por el coronavirus. El otro instrumento fundamental de salud pública es en la parte preventiva, con los equipos de salud pública estén haciendo todavía aún más los estudios de pruebas para establecer quiénes son positivos y quiénes no, porque es que en los sitios, en las áreas urbanas y rurales, donde haya más cantidad de concentración de personas positivas, es donde se debe dirigir desde una perspectiva epidemiológica razonable las vacunaciones. Es decir, y allí pues precisamente proteger a los de mayor edad, que son los de mayor riesgo, y a las otras, al capital del personal médico, pero además a otro tipo de personal que juega un papel importante en la sociedad, como son, por ejemplo, las fuerzas, las fuerzas de policía, lo del transporte público urbano, intermunicipal, etcétera, y en los ventas de mercados, etcétera. Es decir, claro, esta perspectiva debe ser un poco más ampliada y dirigida a los sitios de los focos donde están los principales cantidades de personas que puedan estar contactadas. Doctor Cabrera, para la gente que tiene temores por vacunarse, se han dicho tantas cosas, así haya 100 casos en los que ha habido una fatalidad o una alergia o cualquier cosa, pues la gente apropia que eso es lo que puede pasarle a esa persona cuando se vacune. ¿Cómo se le puede sacar a la gente de la cabeza esa idea? Gracias, Vicky. Ese tema que tú tocas es muy importante, sobre todo porque históricamente se sabe que hay movimientos antivacunas que siempre van a crear mitos y van a crear noticias falsas, y que hoy en día esto hace parte de una forma más fácil de comunicarlas. Yo creo que lo importante desde que inicia el proceso de vacunación es que como sociedad haya un pacto donde lo que se busca es el bien común y no el bien individual. Y buscando ese bien común, lo que se necesita es que logremos esa inmunidad de rebaño que logrará disminuir la mortalidad y, por supuesto, reactivar la economía de nuestro país de una manera más constante y más estable. Siempre los mitos pues no van más allá de eso, y van a seguir existiendo, no solamente con esta vacuna contra el coronavirus, sino con otras vacunas que existen para otras enfermedades. Sin embargo, la ciencia ha demostrado en todas las oportunidades que la vacunación es la medida de salud pública más efectiva para finalizar con estas epidemias y pandemias que suceden en diferentes enfermedades. Así que lo principal es entender que estamos ante un momento histórico
y que depende de todos nosotros como sociedad funcionar, primando siempre el bien común y lograr esa inmunidad de rebaño que tanto hemos esperado desde hace más de un año. Doctor Izaza, cuando empezamos a hablar, usted dijo que, pues, que peor es nada, se refirió en esos términos. ¿A qué se refiere? ¿Usted cree que ha existido ineptitud por parte del gobierno en la compra, en la adquisición de estas vacunas? Bueno, yo me refiero simplemente a las cifras, es decir, de 850.000 pasamos a 1.800.000 y pico y llegan 50.000, pues que la cantidad de aviones que tenga una capacidad de carga sea mayor, pues para que logremos al finalizar febrero estén ese 1.800.000 vacunas. Yo simplemente planteo eso, ¿no? Es simplemente comparando las cifras de lo planteado, de lo prometido, de lo anunciado, con las cifras de lo que ha llegado. Dice que, pues, todo digo, simplemente esperemos que, y ojalá, para bien de todos los colombianos, esta situación, estas cifras se cumplan, y pues ojalá que toda la infraestructura, la perspectiva de la vacunación se dé. Insisto en que es importante replantar la vacunación en términos de los riesgos epidemiológicos, pero sobre la base de saber exactamente dónde están esos mayores riesgos. Ahora, la otra cuestión, para complementar la pregunta que había hecho Vicky, que contestó el doctor Cabrera, miren, las vacunas, esta vacuna, en lo demostrado, con lo vacunado, sobre todo en Israel, que es, digamos, el laboratorio del mundo, ha demostrado que el riesgo de enfermedad o el riesgo de efectos colaterales no es diferente a las demás vacunas. Es entre 1 millón por 100 cada 100.000 casos vacunados y de problemas realmente leves. Cuando la persona tiene antecedentes de riesgo para recibir una vacuna de manera específica a ciertas sustancias, como el polietilenglicol, etc., pues esa cuestión tiene más probabilidades de que ocurra. Pero en general, el riesgo está por debajo de 1 por 100.000, está entre 1 por 100.000 y 1 por 1.000. De manera que yo le diría a la gente, tranquila, vacúnese, yo apenas llegue, si me llaman para vacunarme, inmediatamente estoy allá. Muy bien, pues ya tenemos las 12:51, esto tenía que ser cortito porque ya en unos minutos aterrizará el avión. En todo caso, con todo lo que pueda haber, la inconformidad, el control político que se tenga que hacer a esta gestión del gobierno y demás, pues siquiera empiezan a llegar las vacunas y ojalá sea una cosa continuada, de tal suerte que muchas personas en Colombia, que la mayor cantidad de personas en Colombia, ojalá todos pudiéramos ser vacunados. A ustedes dos, doctores, mil gracias por estar con nosotros a esta hora en Semana. Muchas gracias a ustedes, Vicky, muy amables y a la orden siempre. Un abrazo, doctor Cabrera, a usted también un abrazo. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Son las